El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, envió de 12 en 12 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchen, al abandonar ese lugar se ponen su polvo de los pies como advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaron a los demonios, limpiaron con aceite a los enfermos y los curaron. Palabra del Señor. Hoy vemos las últimas palabras de David a su hijo Salomón antes de partir de este mundo. Pero lo que vemos que le está diciendo básicamente en la actualidad a algunos de ustedes tomar como un regaño, ¿sí? Que le está diciendo: hijo, tienes que empezar a hacer las cosas en el bien tuyo. En esa situación, si tú no haces bien las cosas, Dios se va a alejar de ti. En esta parte, hijos, quiero que entiendan lo siguiente. Una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos para vivir es algo que se llama obediencia. Sin embargo, no voy a explicar lo que es la obediencia en general, sino solamente un punto. Porque muchas veces nosotros no hemos entendido el sentido de la obediencia. La obediencia no es que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, entonces se llama mandarnos. Padre, entonces tenemos que decir las cosas, sí, tenemos que enseñarlas. La obediencia es encontrar el bien que nos va a hacer a mí y a los demás. No solamente a mí, porque si solamente es a mí se llama capricho o egoísmo. Padre, si nomás es a los demás y no me hace bien a mí, se llama victimismo. La obediencia siempre lleva como característica: me hace bien a mí y le hace bien a los demás. Siempre. De otra manera no me van a decir: Padre, es que yo eso no es obediencia. No, sí es obediencia. ¿Sí? Y tienes que entenderlo. Muchas veces no lo vamos a entender. Pero el punto que quiero que se vea por lo que viene en esta situación es que una característica que tiene la obediencia y que a muchos les repulsa es la situación de la condicionalidad. Toda obediencia tiene condiciones, hijos. En la actualidad esto repatea a muchos aquí en el cerebro. Porque dicen: es que a mí no me tienen que condicionar, a mí tienen que aceptarme tal cual soy. No, si usted es alguien que no lo soporta, no lo van a soportar, váyase aquí. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta que en la actualidad no traen esta situación? Es que nosotros podemos estar en cualquier lado. Claro que no, no puedes estar en cualquier lado. No puedes. Tienes que saber encontrar el sentido común. Por esa situación, cuando no sabemos entender el condicionamiento de lo que se tiene que hacer, automáticamente lo que sale hacia alguien que no es obediente es querer exigir una libertad que nunca va a existir. Aún más, esas personas que creen en esa obediencia, lo único que hacen es ser bien bravucones y a la hora de la hora ser los más collones. ¿Sí? Son los típicos que dicen: a mí no me pueden decir nada, yo soy así bien como estoy. Y esos son esos viejitos que dicen: es que porque mis hijos no me visitan. ¿Te explicamos? ¿Te decimos por qué? O mejor nos quedamos callados. Miren, hijos, de aquí es donde viene todo, porque si no vamos a empezar a tener una situación donde empezamos a ver una característica donde creemos que todo sentido de la vida es solamente de ilusiones. Y la vida no es de ilusiones, es de una realidad. ¿Sí? Por eso la Biblia está diciendo: mira, empieza a hacer las cosas porque todo tiene consecuencias. Si tú te alejas de Dios, lo más seguro es que vas a tener una consecuencia. Muchos de nosotros queremos plantear sentidos donde en realidad son los más ilusorios. Por ejemplo, hay una frase que dicen mucho los papás y a mí me caí, no debería estar aquí de la patada del hígado. Y es: Padre, es que yo no quiero que mis hijos sufran. Padre, yo no quiero que mis hijos sufran. Y yo digo: ay, mira qué padre es, ¿verdad? No quiere que sus hijos sufran, como si un padre quisiera que su hijo sufriera. Y muchos de nosotros no entendemos esta circunstancia. Y eso es ahí tienen a muchos papás diciendo: Padre, ¿y por qué mis hijos no son obedientes conmigo? Pues no son obedientes porque simplemente tú no le has dado la consecuencia. No has echado en esa situación el signo del condicionamiento. La obediencia tiene un condicionamiento.
Pero como ahora no los quieren ver sufrir, no les quieren ver hacer nada, automáticamente nosotros empezamos a aceptar. Eso sí, somos bien renegones, pero no hacemos absolutamente nada. No somos nada obedientes. Debes de empezar a hacer las cosas como tienen que ser. Empezamos a renegar de lo que tenemos que realizar. Y aquí muchos papás entran, muchos papás. Porque muchos papás son bien buenos para hacer una hipocresía. Ahí les va. Si yo tengo a mi hijo en mi casa porque yo quiero, y de repente yo salgo y hablo mal de la persona que tengo en mi casa porque quiero, ¿cómo se llama ese pecado? ¿Cómo se llama? Dígase con quien se diga, Y en esa situación muchos empiezan, padre, es que yo no lo aguanto, si no lo aguanto, empiecen a hacer consecuencial. Ay no, padre, pobrecitos, ¿qué van a hacer de mis hijos? Pues van a hacer lo que usted le mostró, porque muchas veces no entendemos este sentido de la obediencia consecuencial. Al no entender esta parte, seguimos creyendo que tenemos derecho a todos. Y ahí tienen a muchos jóvenes creyendo que tienen derecho de todas las cosas. No necesitamos renegar de esta situación, solamente tenemos que hacerte ver las consecuencias. Por ejemplo, hay una parte donde muchos de nosotros no comprendemos que no tenemos que entrar en un diálogo, solamente la consecuencia. Llegan algunos jóvenes y dicen, es que yo ya estoy grande, yo ya tengo que tomar mis propias decisiones. Yo les digo a los papás que le digan, ay, no, hijo, felicidades, qué bueno que él lo reconoce. Aquí están todas sus responsabilidades, ahí le va. De ahora en adelante va a hacer esto y esto. Y si usted no lo hace, va a tener sus consecuencias, se acabó. No ocupo pelear contigo, no ocupo decir ni siquiera que tú me chantajees emocionalmente diciéndome que soy un mal padre, que no te veo por ti. Simplemente esto es lo que tienes que hacer. Miren, pronto van a empezar a tener más sentido de obediencia y van a empezar a ver las cosas. Pero cuando nosotros no sabemos esa situación de la consecuencia y poner condiciones, lo primero que hacemos es seguir creyendo que no lo tenemos que hacer así. Tanto es así que cuando una persona quiere poner condiciones a otra que no sabe ser obediente, empieza el chantajismo emocional. Por ejemplo, si yo le quiero poner un límite a una persona que me está haciendo daño a mí y yo ya le pongo el límite, ¿qué creen que va a hacer la otra persona? ¿Lo va a aceptar o qué creen que va a hacer? ¿Me va a hacer sentir? Hay algunos que cuando empiezan a cambiar empiezan a decirles, es que estás cambiando bien mucho, ve, que ahora eres bien grosero, ya no quieres hacer las cosas, ay que, mira, aguanta. En primer lugar, lo que estoy haciendo es algo claro y debe ser lo que debe ser. Y yo tengo que tener la conciencia de que es mejor tener la obediencia consecuencial que el hecho de estar desobedeciéndonos a nosotros mismos. Porque yo me estoy haciendo mal a mí mismo. Yo estoy empezando a tener problemas conmigo mismo. Yo ni siquiera sé obedecerme. Mi cuerpo me está diciendo que ya tienes estrés. Mi cuerpo ya me está diciendo que tienes varias cosas. Ni siquiera contigo sabes obedecerme. Tienes que empezar a trabajar. Por eso les digo que la obediencia no es que alguien te diga las cosas. Simplemente, si no sabemos hacer la obediencia natural, tu cuerpo, ¿qué te está diciendo? Lógicamente no sabes obedecer en lo demás. Tu misma vida emocional, tu misma vida espiritual, ni siquiera lo queremos tener. Por esta circunstancia, el mismo Señor hoy en el Evangelio vemos bien claro este sentido de obediencia. ¿Con cuántas cosas manda a los apóstoles a que vayan a evangelizar? ¿Con muchas o con poquitas? Con poquitas. ¿Qué significa esto? Hijos, empiezan a quitar todas sus ideas, empiezan a darse cuenta que si su mismo cuerpo, su misma vida no le está diciendo que están haciendo bien las cosas, ¿por qué te sigues inventando cosas que no debes hacer? ¿Por qué si el mismo Dios no está haciendo las cosas y no lo está realizando así, por qué sigues en la misma situación? Un matrimonio que no sabe tener una obediencia consecuencial es un matrimonio que está destinado al fracaso o está destinado a ser un infierno. Ahí tienen a muchos, Ahí tienen a muchos. Porque en vez de saber poner límites, lo único que hacen es seguir creyendo que tienen que estar ahí, aunque no se aguante. Por eso, el día de hoy el Señor está pidiendo esto. Tenemos que saber ser obedientes. Y vuelvo a lo mismo, no vayan a aceptar de nadie más, ni de los jóvenes, ni de nadie, el hecho de decir, es que ustedes no me tienen que condicionar. Claro que tenemos que condicionar. Claro que tenemos que poner límites. Claro que tenemos que decirte que esto no lo tienes que hacer. Porque si nosotros no lo empezamos a hacer, hijos, simplemente vamos a empezar a hacer que los demás nos traten como ellos quieren que traten. No va a haber límites, no va a haber ninguna circunstancia, simplemente vamos a seguir siendo nosotros, siendo lastimados, creyendo que estamos haciendo un bien, cuando muchas veces transformamos el amor en signos de represión o de estar sintiéndome mal yo mismo.
Tengo que aprender a encontrar el sentido. Hoy la obediencia, en este sentido hablado, es una obediencia que nos invita el Señor a trabajar. Cada uno de nosotros está siendo mandado a encontrarse con su familia. Empieza a hacer este tipo de obediencia y verás cómo pronto vas a empezar a cambiar dentro de tu familia y dentro de ti. Ánimo, pues. Que el Señor nos dé su paz y la vida. Amén.